¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con su profesor Ben Newton. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases de química, que sería la clase número 10, y para eso he preparado un primer repaso, donde vamos a ver los temas que hemos visto desde la clase número 1 hasta la clase número 9. Este repaso lo he dividido en dos partes. En este video voy a resolver 20 ejercicios de los primeros temas. En la siguiente parte del repaso voy a resolver 20 ejercicios más. Entonces, en este primer repaso vamos a resolver 20 problemas. Algunos van a ser teóricos, otros van a ser para resolver. Yo quisiera que tú vayas intentando resolver cada uno de los problemas y luego veas cómo yo lo resuelvo, ¿no? Pausando el video. Y al final del video quisiera saber cuántos de los 20 problemas has podido resolver. Me escribes aquí en los comentarios. Bien, ahora sí pasemos a resolver los ejercicios. Tenemos aquí el problema número 1, número 2 y número 3, que son problemas teóricos. En el primer problema dice, las proposiciones son incorrectas, ¿no? Hay que recordar, ¿qué es lo que me piden, no? A ver, el punto número 1. Los compuestos pueden separarse en sus constituyentes mediante procesos físicos. Eso es falso, ¿verdad? Para poder separar los compuestos necesitamos procesos químicos. ¿Quiénes son los que se separan por procesos físicos? Esos son las mezclas, ¿sí? Las mezclas se pueden separar por procesos físicos. Bien, el punto número 2 dice, ¿el cloruro de sodio es una sustancia molecular? Falso, ¿verdad? ¿Por qué es falso? Porque el cloruro de sodio es una sustancia iónica. Recordar, las sustancias moleculares son cuando dos elementos se unen y comparten los electrones, pero en este caso, en el cloruro de sodio, el cloro se lleva los electrones del sodio, por lo tanto está formado por un enlace iónico y es una sustancia iónica, por lo tanto no es una sustancia molecular, sería falso. El punto número 3 dice, ¿el agua del mar y el petróleo son compuestos? Eso es falso. Recordar, la materia se dividía en materia concentrada y en materia dispersada, que era la energía, ¿no? La materia concentrada se dividía en sustancias y en mezclas. Y esas sustancias podrían ser sustancias elementales, que eran los elementos, y los compuestos, ¿verdad? Que era la unión de elementos que tenían una composición fija. Y las mezclas podrían ser homogéneas o heterogéneas, ¿correcto? Eso es como algo breve para que recuerden. Entonces, de estas proposiciones, ¿cuáles son incorrectas? Todas, ¿verdad? O sea, la clave sería la clave D. Ahora pasemos al siguiente problema, que dice, indique verdadero o falso según corresponda. Bien, una mezcla presenta composición definida. Falso, como les había comentado hace un momento, los que tienen composición definida son los compuestos. Las mezclas, no, eso sería falso. Bien, ahora, un líquido tiene forma y volumen definido. Recordemos, de los tres estados fundamentales de la materia, que era sólido, líquido y gaseoso, el sólido tenía forma y volumen definido. El líquido tenía forma no definida. Su forma era lo que adquiría en el recipiente. Por ejemplo, si yo tengo una taza y le echo agua, su forma va a ser la forma de la taza. Si lo pongo en un vasito, la forma va a ser la forma del vaso, el líquido, ¿verdad? Pero su volumen sí va a ser constante, su volumen. O sea, su volumen sí va a ser definido. En cambio, en el estado gaseoso no tenía ni forma ni volumen definido. Por lo tanto, el punto 2 es falso. Bien. Punto número 3. En un cambio físico no varía la composición de la materia. Verdadero, ¿cierto? Recuerden, en un cambio físico no se altera la composición de la materia y en un cambio químico sí se altera. Por ejemplo, un cambio físico. Yo voy a romper por la mitad a un borrador. Tengo dos partes de borrador, los dos siguen siendo borradores. Pero ¿qué pasa si yo quemo un papel? Hago la combustión del papel. Pues ya no va a ser papel, sino va a ser otro tipo de materias. Entonces, un cambio físico no altera la composición de la materia y un cambio químico sí lo altera, ¿correcto? Por eso el punto 3 es verdadero. A ver, punto 4. ¿La acción blanqueadora del cloro es una propiedad física? Falso, ¿verdad? Es una propiedad química. Bien, ahora el punto 5. ¿El opacado de una moneda es un cambio químico? Verdadero, ¿cierto? Ese sí sería verdadero. Como ya les he explicado, el cambio físico no altera la composición de la materia y el cambio químico sí lo altera, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la A, ¿correcto? Y hacerle recordar, si ustedes están en su examen, ¿sí? Y es para marcar su examen.
Y ustedes ya ven que la primera es falsa, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. Si ustedes ven las claves, la única que empieza en falso, falso, verdadero sería la clave A. Entonces solamente fue necesario saber los 3 primeros puntos para saber cuál es la clave al problema. Ahora sí pasemos al siguiente ejercicio, el problema número 3. Dice, de las siguientes proposiciones son incorrectas. El primer punto dice, 1 kilogramo de hierro se funde a 1535 grados. Luego, 2 kilogramos se funden a 3070 grados centígrados. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. La temperatura de fusión, ¿sí? Porque es la temperatura a la cual un sólido se vuelve líquido, es una propiedad intensiva. Recordar, las propiedades pueden ser intensivas o extensivas. La intensiva no depende de la cantidad de materia. Por eso es intensiva, es independiente de la materia, y la propiedad extensiva, que sería lo contrario, es así depende. Por ejemplo, una propiedad extensiva puede ser la masa, el volumen, ¿sí? Porque eso depende de la cantidad de materia o depende del sistema. En cambio, la temperatura de fusión, la tensión superficial, etc. son propiedades intensivas, ¿correcto? Ahora sí pasemos al punto número 2. Dice, el oro es el metal más maleable, corresponde a una propiedad intrínseca o específica de la materia. Verdadero, ¿cierto? La maleabilidad es una propiedad específica de los metales, ¿sí? En este caso el oro, que sería el más maleable, ¿correcto? Es una propiedad intrínseca o específica. Esas propiedades son las que caracterizan a cada materia, la que lo diferencia de otra. Por ejemplo, también tenemos tenacidad, dureza. Esas son propiedades específicas. A ver, el punto número 3. La presión interna de un sistema gaseoso es una propiedad extensiva de la materia. Aquí sí yo quiero hacer una pausa en este punto número 3, porque este punto número 3 es falso, ¿sí? No se sorprendan, ese punto número 3 es falso. Primero quiero explicarles que la presión es una propiedad intensiva, ¿sí? Es una propiedad intensiva, no es una propiedad extensiva. Yo he visto que en mucho material preuniversitario, más que nada, en libros, he visto que dicen que la presión es una propiedad extensiva, que eso es incorrecto. Hay muchos que cometen el error de pensar que la presión es una propiedad extensiva, pero es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. Ahora, el punto número 4 dice, la tensión superficial es una propiedad extensiva de la materia. Eso es falso, ¿verdad? La tensión superficial es una propiedad intensiva. Pero a mí me preguntan la incorrecta, y si observan no hay clave, porque sería 1, 3 y 4, y no hay la clave, hay 1, 4 o 3, 4. La pregunta es, ¿cuál marcaríamos? ¿Sí? En mi caso yo marcaría la A, si es que estuviese en un examen, ¿no? Porque yo he visto en mucho material preuniversitario que cometen ese error de decir que la presión es una propiedad extensiva. Entonces, muchos consideran que el punto número 3 es verdadero, pero es falsa. La presión es una propiedad intensiva, ¿correcto? Supongo que el que formuló este problema, sí, porque yo le he sacado de un material didáctico, el punto número 1 y el punto número 4 lo consideró, ¿no? Supongo que lo consideró falsa, pero en realidad la 3 también es falsa, ¿sí? Yo quiero que quede claro que la presión es una propiedad intensiva. Quedando claro, aquí marcaríamos la A, ¿cierto? Si es que estuviésemos en una situación como esta, ¿ok? Marcaríamos la A, pero en realidad no hay clave, ¿sí? En realidad no hay clave. Aquí deberíamos marcar ninguna de las anteriores, pero tampoco hay, ¿cierto? La clave sería 1, 3 y 4. Ahora sí, pasemos al problema 4, 5, 6 y 7. En el problema 4 se señala el número de sustancias y mezclas, ¿sí? Recordar, las sustancias pueden ser sustancias elementales o compuestos, y las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o pueden ser mezclas heterogéneas, ¿correcto? Entonces tenemos que ver cuáles son sustancias y cuáles son mezclas. A ver, el agua potable. El agua potable es una mezcla, ¿sí? Recordar, el agua potable es una mezcla. Oro de 24 quilates también es una mezcla, ¿sí? Porque el oro de 24 quilates contiene plata. El alambre de cobre sería una sustancia elemental, por lo tanto es una sustancia. Alambre de acero, el acero obvio es una mezcla, es una aleación de metales, es una mezcla. El agua destilada sería una sustancia, ¿sí? El agua destilada sí la consideramos una sustancia compuesta.
La medalla de bronce es una mezcla, es una aleación de metal. El ozono sería una sustancia elemental que sería una alotropía del elemento de oxígeno, ¿no? El ozono sería O3, es una alotropía del oxígeno. El grafito también, de igual manera, es una sustancia elemental, es una alotropía del carbono, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? Hay 1, 2, 3, 4 mezclas y 1, 2, 3, 4 sustancias. Serían 4 sustancias y 4 mezclas. La clave sería la clave A. Bien, ahora sí pasemos al problema número 5. Dice, sobre las propiedades de la materia, ¿cuáles no son intensivas? Veamos. La presión del vapor, habíamos dicho que es una propiedad intensiva, ¿correcto? Hace un momento recalqué que la presión no es una propiedad extensiva, sino es una propiedad intensiva. La dureza, ahora pasemos al punto número 2. La dureza es una propiedad intensiva. Es independiente de la cantidad de materia. El punto de ebullición también. El punto de ebullición es una temperatura. Bien, ahora sí, el punto número 4 dice el volumen. El volumen sí es una propiedad extensiva porque depende de la cantidad de materia. A mayor cantidad de materia va a haber mayor volumen, ¿correcto? Entonces, esa sería la que no es intensiva, ¿no? Porque me dice cuáles no son intensivas, ¿sí? Entonces sería la respuesta la E. Solo la 4 no es intensiva. Bien, ahora sí pasemos al ejercicio número 6. Identifique como elemento, compuesto químico o mezcla los siguientes ejemplos. El aire. El aire es una mezcla. Es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases. El aire está conformado mayormente de nitrógeno. Tiene un mayor porcentaje de nitrógeno. ¿Sí? Recordar eso. Hay más nitrógeno en la composición del aire. Bien. El punto número 2. El mercurio es un elemento. El bronce es una mezcla. Es una aleación de metales. El agua potable hemos dicho que es una mezcla. Y el diamante es un elemento, ¿sí? Es una forma alotrópica del carbono, ¿sí? El diamante y el grafito, como hemos visto en el problema 4, el diamante y el grafito son formas alotrópicas del carbono. Bien, ahora sí, ¿cuál sería la respuesta? Sería M, E, M, M, E. Y la respuesta sería la B, ¿cierto? M, E, M, M, E. Bien, ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio. Problema número 7. Dice, se conoce que el cloruro de sodio tiene un punto de fusión igual a 801 grados centígrados. Una vez fundido, el cloruro de sodio viene a ser un líquido claro incoloro, parecido al agua, que durante su electrólisis produce sodio y cloro gaseoso. Entonces, aquí vamos a ver cuál de estos tres puntos es verdadero o falso. Veamos. El punto número 1 dice, el punto de fusión es una propiedad química. Falso, ¿verdad? El punto de fusión es una propiedad física, sería falso. ¿Por qué es física? Porque lo hemos fundido al cloruro de sodio. Teníamos primero cloruro de sodio en sólido y luego tenemos cloruro de sodio en líquido. Pero ambos siguen siendo cloruro de sodio. Simplemente lo que cambia es el estado de la materia. Por lo tanto es falso. Punto número 2. ¿El color es una propiedad física? Sí, verdadero. El color, el olor, el sabor, ¿cierto? Temperatura, la tensión superficial, todas esas son propiedades físicas, ¿correcto? Bien, el punto número 3 dice, ¿la electrólisis es un proceso químico? Claro, sí, en este caso, la electrólisis en el cloruro de sodio lo ha dividido, al cloruro de sodio lo ha partido, ¿cierto? En sodio y en cloro, ¿sí? Hemos producido, ahora ya no es cloruro de sodio, sino ahora es sodio y cloro gaseoso. Lo hemos transformado en dos elementos, ¿sí? Lo hemos descompuesto. Entonces es verdadero. ¿Cuál sería la clave? Falso, verdadero, verdadero. La respuesta sería la clave D. Ahora sí, pasemos al problema número 8 y al problema número 9. Tenemos en el problema número 8. Dice, en un proceso de fisión nuclear se han utilizado inicialmente 200 gramos de uranio, 235, y se han liberado 270 terajoules. ¿Sí? Recordar, un tera es igual a 10 elevado a la 12. Eso de energía. ¿Qué porcentaje de la masa inicial se ha convertido en energía? Bien, recordemos
¿Qué fórmula vamos a tener que utilizar? Esta fórmula, ¿cierto? Que lo vimos en la clase de energía. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, pero la energía ya me la están dando, ¿sí? La velocidad de la luz es una constante. Me piden masa, ¿verdad? Entonces tengo que despejar y tenemos que la masa es igual a energía sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces tenemos que saber que la masa total no se convierte en energía, sino una fracción de esa masa se convierte en energía, que es equivalente a 270 terajoules. Esa masa es la que vamos a calcular. Y tenemos que esa masa sería igual a la energía, que es 270 terajoules, que sería 270 por 10 elevado a la 12, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Tiene que estar en metros por segundo. Cuando utilizamos energía en joules, tenemos que utilizar la velocidad de la luz en metros por segundo. Y eso es 3 por 10 a la 8. Todo eso al cuadrado. Bien, quedando que la masa sería igual a 270 por 10 a la 12 sobre 9 por 10 a la 16. Ya lo hemos elevado al cuadrado. Y esta masa lo vamos a tener en kilogramos, ¿sí? Recuerden, cuando la energía la trabajamos en joules, la velocidad en metros por segundo y la masa obtenemos en kilogramos, ¿correcto? Bien, ahora dividiendo 270 entre 9, eso me da 30. Y acá 10 a la 12 entre 10 a la 16 sería 10 elevado a la menos 4, ¿no? Restamos los exponentes. 12 menos 16 me da menos 4. Ahí tenemos 30 por 10 a la menos 4 kilogramos. También 30 por 10 a la menos 4 lo podemos representar por 3 por 10 a la menos 3. Este 0 es como si fuese un 10, lo multiplica al 10 a la menos 4 y quedaría 10 a la menos 3, ¿sí? Bien, ahora quiero pasar esto a gramos. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. O sea, una K, recuerden, la K de kilo equivale a 10 al cubo. Entonces lo puedo multiplicar por 10 al cubo para obtener gramos. Y al multiplicarlo por 10 al cubo, este 10 a la menos 3 con este 10 al cubo se van a anular y me va a quedar que la masa es 3 gramos. Si ya he eliminado el K, quedaría 3 gramos. Y estos 3 gramos es la masa que se ha convertido en energía. Teníamos una masa inicial, que es 200 gramos, y hay 3 gramos que se han convertido en energía. Por lo tanto, la diferencia de estas masas es la masa remanente, la que queda. Pero a mí me dicen el porcentaje de la masa inicial que se ha convertido en energía. Por lo tanto, ese porcentaje sería la masa que se ha convertido en energía, que es 3, sobre la masa inicial por 100%. 2 ceros se va con 2 ceros y quedaría 3 entre 2, que es 1.5. Entonces el porcentaje es igual a 1.5%. Bien, ahora sí, pasemos al siguiente problema. Dice en el problema número 9, 10 miligramos de sustancia se somete a una reacción nuclear, liberándose 40,5 por 10 a la 10 joules de energía. Calcule la masa remanente de la sustancia al final de la reacción en miligramos. O sea, me piden la masa que va a quedar al final. Bien, primero vamos a hacer como en el problema anterior. Hay que calcular la masa que se convirtió en energía. Para eso vamos a utilizar masa es igual a energía sobre velocidad de la luz al cuadrado. Quedando que la masa es igual a 40,5 por 10 a la 10, que sería la energía que me están dando como dato en el problema, sobre la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado. Quedando que la masa es igual a 40,5 por 10 a la 10 sobre 9 por 10 a la 16. Ya he elevado aquí la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, ahora dividiendo 40.5 entre 9, eso es 4.5. Por 10 a la menos 6, ¿no? Porque 10 a la 10 entre 10 a la 16 se restan los exponentes. 10 menos 16 es 10 a la sexta. Pero yo quiero convertir esta masa de kilogramos a miligramos. Acuérdense, para pasar de K a mili hay que multiplicar por 10 a la sexta. Para pasar de kilogramos a gramos lo multiplicamos por 10 al cubo, como en el problema anterior. Y para pasar de gramos a miligramos lo volvemos a multiplicar por 10 al cubo. Entonces 10 al cubo por 10 al cubo sería 10 a la sexta. Entonces, para pasar de kilogramos a miligramos, acuérdense, por 10 a la sexta. Eliminando 10 a la sexta con 10 a la menos 6, ¿sí? Eliminando estos dos,
me quedaría que la masa es 4.5 miligramos, que sería la masa que se ha convertido en energía. Recuerden que la masa inicial, que sería los 10 miligramos, es igual a la masa remanente, que es la masa que no se va a convertir en energía, que se va a quedar, más la masa que se va a convertir en energía. Ahora, despejando, porque a mí me piden la masa remanente sería igual a la masa inicial menos la masa que se ha convertido en energía. Tenemos que la masa remanente sería 10 menos 4.5, que sería la masa que se ha convertido en energía. Ahora, 10 menos 4.5 sería 5.5 y eso en miligramos. Y esta sería la respuesta de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la masa remanente? 5.5 miligramos. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la B, 5.5. Bien, ahora sí pasemos a los problemas 10, 11 y 12. 3 problemas teóricos. Veamos el problema número 10. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Tenemos punto número 1. En el núcleo encontramos como partículas fundamentales al protón y al neutrón. Eso es verdadero. Recuerden, en un átomo tenemos las 3 partículas fundamentales. El núcleo, que está por el protón, que es positivo, y el neutrón, que no tiene carga. Y alrededor del núcleo están girando los electrones en la nube electrónica, ¿sí? Los electrones que son de carga negativa. Bien, ahora, punto número 2. La masa del protón es igual a la masa del neutrón. Eso es verdadero, ¿sí? La masa del protón y la masa del neutrón son aproximadamente igual. Y se considera que es igual a una UMA cada uno, ¿cierto? Por lo tanto, son iguales, verdadero. Punto número 3. La carga eléctrica del protón es igual a la carga eléctrica del neutrón. Falso, ¿sí? Les había dicho que la carga del protón es positiva y la carga del neutrón es neutro, no tiene carga, ¿correcto? La carga del protón es igual a la carga del electrón, pero con signo cambiado. El electrón, recuerden, es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, y la carga del protón es igual a eso, pero positivo, ¿sí? Ahora aquí, ¿cuáles de las proposiciones son correctas? Solo 1 y 2, ¿verdad? La clave sería la clave de 1 y 2. Ahora sí pasemos al problema número 11. Dice, marque verdadero o falso según corresponda. El primero dice, el átomo es la partícula más pequeña que existe en el universo. Eso es falso, ¿verdad? ¿Qué partículas son más pequeñas que el átomo? Tenemos al electrón, al protón y al neutrón. Esas partículas fundamentales son mucho más pequeñas que el mismo átomo. Y aún así hay partículas más pequeñas que el protón y el neutrón, ¿no? Como los quarks. Teniendo claro que esto es falso, pasemos al siguiente punto. Todo átomo tiene protones, neutrones y electrones. Eso es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recordamos, el hidrógeno tiene 3 isótopos. Sí, el hidrógeno. Tenemos el protio, el deuterio y el tritio. ¿Cuál es la característica del protio? El protio no tiene neutrones, ¿correcto? Entonces, hay un átomo que no tiene neutrones, que es el protio, que es un isótopo de hidrógeno, ¿correcto? Entonces, el punto número 2 es falso, ¿sí? Ahora sí pasemos al tercer punto. Dice, el electrón de cromo es idéntico al electrón de fósforo. Verdadero, ¿sí? Todos los electrones son parecidos y están en constante movimiento. Pasemos al último punto. Dice, cuando un átomo pierde electrones, se altera la composición del núcleo. Eso es falso, ¿correcto? Cuando pierde electrones, simplemente se altera la nube electrónica. En este caso se vuelve un catión si es que pierde electrones. Si es que gana electrones se vuelve un anión. Pero el núcleo no se altera, porque en el núcleo solamente están los protones y los neutrones. Por lo tanto, el punto número 4 es falso. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería la clave B. Bien, ahora sí, pasemos al problema número 12. Señale la relación correcta. Thomson, Goldstein, Millikan y Stoney. ¿Cuál sería la relación con A, B, C y D? Thomson, recordemos, Thomson hizo su modelo atómico del budín de pasas, ¿sí? ¿Y qué descubrió él? ¿O qué calculó? Él calculó la relación de la carga y masa del electrón. Entonces, el 1 se relaciona con el B. Ahora, Goldstein realizó unos experimentos en el tubo de rayos catódicos. ¿Qué es lo que hizo? Perforó el cátodo, ¿sí? Y se dio cuenta
que unos rayos atravesaban el cátodo en sentido contrario a los rayos catódicos. Por lo tanto, lo denominó rayos canales o rayos anódicos, ¿no? Que eran los rayos positivos. Entonces el punto número 2 lo vamos a relacionar con el ítem C. Ahora, Millikan, él descubrió la carga del electrón en su experimento famoso, que es la gota de aceite, y calculó la carga del electrón. Entonces el punto número 3 lo vamos a relacionar con el ítem A. Ahora, Stoney. Stoney fue un físico que introdujo la unidad fundamental de la cantidad de electricidad. Introdujo el concepto de electrón antes de que se descubriera como tal la partícula, ¿sí? Entonces él sugirió el nombre de electrón, ¿correcto? Entonces el punto número 4 lo puedo relacionar con el ítem D. Pero si observamos la clave, solo bastaba con ver que Thomson había descubierto la relación de carga-masa para saber cuál es la clave, ¿sí? Porque si observan, solamente en la clave C relaciono al 1 con el B. Entonces solamente sabía bastar el punto número 1 para saber cuál es la respuesta, ¿no? 1 con B, 2 con C, 3 con A y 4 con D. Ahora sí, pasemos al problema número 13 y al problema número 14. En el problema número 13 dice: indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al modelo atómico de Bohr. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito a mi canal, suscríbete por favor y activar la campanita para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video. Bien, ahora sí pasando, dice: indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al modelo atómico de Bohr. A ver, tenemos aquí 5 alternativas. Me dice cuál es falsa, ¿verdad? Dice, a ver, punto número A. Dice, cada órbita electrónica tiene una energía característica. Eso es verdadero, ¿sí? Recuerden que el modelo atómico de Bohr tenía 4 postulados. Y él decía que cada órbita electrónica tenía una energía característica. Por eso el punto A es verdadero. Punto B. El modelo atómico de Bohr, la energía está cuantizada. Verdadero, ¿cierto? Él cuantizó la energía. Punto C. Cuando un electrón cae de una órbita más alejada del núcleo a otra más cercana, absorbe un fotón. Esa sería la falsa. ¿Por qué? Porque sería el contrario. Emite. Cuando pasa de una órbita más alejada a una más cercana al núcleo, emite, ¿sí? En un momento les voy a explicar por qué emite, ¿sí? No absorbe, sino emite. Esa sería la falsa. Ahora, el punto D dice, ¿el núcleo del átomo es positivo? Sí, ¿verdad? Es positivo, según el modelo atómico de Bohr, decía que es positivo. E interactúa electrostáticamente con el electrón que gira a su alrededor. Verdadero, ¿cierto? Recuerden que Bohr estudió al átomo de hidrógeno, decía que eran órbitas circulares, y que había una fuerza electrostática entre el núcleo positivo y el electrón que es de carga negativa, ¿no? Como positivo con negativo se atraen, decía que había una fuerza electrostática que los atraía. Y por otra parte, como el movimiento era circular, había una fuerza centrípeta que hacía que haya una repulsión, ¿cierto? Por lo tanto se mantenía el equilibrio. Bien, ahora sí el punto número E dice, cuando un electrón salta de una órbita a otra se absorbe o desprende energía. Verdadero, ¿cierto? Él habló sobre las transiciones electrónicas en su cuarto postulado, ¿no? Donde explicó sobre la emisión y la absorción de la energía cuando un electrón salta de un nivel a otro. ¿Sí? Recuerden repasar los 4 postulados de Bohr, ¿sí? Se tiene 4 postulados. Bien, veamos. Según Bohr, la energía en cierto nivel está cuantizada por esta fórmula, que es menos 13,6 sobre n al cuadrado electronvoltio, donde n es el nivel donde está el electrón, y que cada órbita tenía una energía constante, ¿sí? Cada nivel tenía una energía constante y cuantizada por esta fórmula. Quiere decir que en el nivel 1 la energía era igual a menos 13,6 electronvoltio, ¿no? Reemplazando la fórmula. Y en el nivel 2 la energía es igual a menos 3,4 electronvoltio. Entonces les hago una pregunta. ¿La energía ha aumentado o ha disminuido? Si observan bien, la energía ha aumentado. Profesor, 3,4 es menor que 13,6. No, pero son negativos. Por lo tanto, menos 3,4 es mayor que menos 3,6. Entonces, a mayor nivel, mayor energía. Recuerden, según Bohr, a mayor nivel, mayor energía. Bien, entonces, si un electrón va a saltar de un nivel 1 a un nivel 2, va a tener que absorber energía, porque para que tenga más energía tiene que ganar energía, ¿no? Entonces, de un nivel inferior a un nivel superior, va a absorber energía. Y si vemos en el punto C,
que dice cuando un electrón cae de una órbita más alejada del núcleo a otra más cercana, absorbe, ahí se dan cuenta que es falsa, ¿verdad? Sería al revés, ¿no? Si para pasar de un nivel inferior a superior tiene que absorber, para pasar de uno superior a uno inferior, pues tiene que emitir, al revés, al contrario. Muy bien, quedando claro el punto número 13, pasemos al punto número 14. Determinar la distancia que existe entre la quinta y segunda órbita para el átomo de hidrógeno. Recordar que Bohr también determinó el radio, ¿cierto? El radio atómico en cierto nivel. Decía que en cierto nivel el radio atómico era constante, ¿no? Y dio esta fórmula, que el radio en cierto nivel es igual a 0.529 n al cuadrado en angstrom. Y en el ejercicio te dice cuánto vale un angstrom. Un angstrom es igual a 10 elevado a la menos 8 centímetros. Bien, para cuestiones de problemas también pueden utilizar 0.53, ¿no? Redondeándolo a 2 decimales, ¿no? Para que no estén trabajando con 3, sino solo con 2, 0.53. Pero para resolución de este problema, como yo uso calculadora, ¿sí? Voy a usar con los 3 decimales, con todos los decimales. Pero si ustedes lo resuelven a mano, yo les aconsejo que lo hagan con solamente 0.53. Bien, ahora sí, pasemos a la resolución del problema. Dice que determinemos la distancia que existe entre la quinta y la segunda órbita. Bien, aquí tenemos el átomo de Bohr, ¿sí? El modelo atómico de Bohr. Tenemos el núcleo positivo y los electrones que giran en niveles estacionarios de energía, ¿sí? Bien, me pide que calcule la distancia que hay entre el segundo y la quinta órbita. Segunda y quinta órbita, o quinta y segunda órbita. Esta distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? Bien. Primero vamos a calcular el radio de la quinta órbita, ¿sí? O sea, R hasta el quinto nivel. Y luego vamos a calcular el radio hasta la segunda órbita. Y si observan, el radio 5, o mejor dicho, el radio de la quinta órbita va a ser igual al radio de la segunda órbita más la distancia, ¿no? Aplicando geometría, ¿no? En longitud, en segmentos, ¿no? Este segmento grande es igual a la suma de estos dos segmentos pequeños. Como a mí me piden que calcule la distancia sería igual a R5 menos R2, ¿no? Pasando a restar. Por lo tanto, tenemos que calcular el radio de la quinta órbita y restarle el radio de la segunda órbita. Bien, calculemos el radio de la quinta órbita. Sería igual a 0.529 por 5 al cuadrado, ¿no? Según la fórmula. Eso en angstrom. Bueno, que multiplicando, ¿no? 5 al cuadrado 25. Lo multiplican por esto. Yo sé que ustedes son unos cracks. Lo multiplican y quedaría que R5 es igual a 13.225 angstrom. Bien, pasemos ahora a calcular el radio de la segunda órbita. Entonces el radio de la segunda órbita sería 0.529 por 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Aplicando la fórmula. Bien, ahora sí, multiplicando 2 al cuadrado, que es 4, por 0.529, tenemos que el radio 2 es igual a 2.116 angstrom. Ahora, la distancia sería la diferencia de estos dos radios. Sería distancia es igual a 13,225 menos 2,116. Recordarles que no es necesario que trabajen así con tantos decimales, simplemente con un decimal y ya basta, ¿sí? Bien, entonces tenemos que la distancia es igual a 11,1 angstrom. 11,1 angstrom. ¿Sí? Yo ya acá lo he redondeado a un decimal nada más. A mí me piden eso en centímetros, ¿no? Porque si yo veo las alternativas, las claves están en centímetros. Entonces yo no lo puedo dejar en angstrom, sino lo tengo que pasar a centímetros. Un angstrom es igual a 10 a la menos 8 centímetros. Ahí está. El angstrom lo estoy poniendo como 10 a la menos 8 centímetros. Pero si veo en las claves, ninguna hay 11,1 por 10 a la menos 8. Este es 11 por 10 a la menos 10. Este es 11,1 por 10 a la menos 20. Este es 1,11 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Y este es 11, en la clave E, por ejemplo, dice 11,1 por 10 a la menos 7. Pero ninguno dice 11,1 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, este decimal lo puedo correr para la izquierda. Si lo paso para la izquierda, va a quedar 1,11. Entonces, cuando un decimal tú lo corres para la izquierda, lo tienes que multiplicar por 10. Entonces, al multiplicarlo por 10, le tenemos que sumar 1 al exponente de este 10 a la menos 8. Entonces, menos 8 más 1 quedaría menos 7. Entonces, la distancia sería 1,11 por 10 a la menos 7 centímetros. ¿Y cuál sería la alternativa? La alternativa sería la
la D, ¿cierto? La D de dado. Ahora sí, pasemos al problema número 15. Dice, la energía involucrada en el salto de un mol de electrones de átomos de hidrógeno del nivel 5 a un nivel inferior es 27,57 por 10 a la 4 joules. Hay el nivel inferior al que se hace referencia y la distancia que hay entre los dos niveles en angstrom. Entonces hay un nivel superior que es el nivel 5 y va a saltar a un nivel inferior, que yo no sé cuál es ese nivel inferior, pero me dan que la variación de esa energía es 27,57 por 10 a la 4 joules. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? Esta fórmula, ¿no? La de Bohr, que es energía es igual a menos 13,6 sobre n al cuadrado electronvoltio. Pero cuando hay un salto de energía, la diferencia de energía está dada por esta siguiente fórmula, que sale de acá. Que la variación de esa energía es igual a 13,6 por 1 sobre el nivel final al cuadrado menos 1 sobre el nivel inicial al cuadrado en electronvoltio. Entonces tenemos que utilizar esta fórmula, pero esta es la variación de energía de un electrón, ¿sí? De un electrón. A mí me dicen que ha saltado un mol de electrones, o sea, esta es la energía de un mol de electrones, no es de un electrón, ¿sí? El problema me dice un mol de electrones, por lo tanto tenemos que calcular cuál es la energía de un electrón nada más. Bien, entonces esta sería la energía de un mol de electrones. ¿Y qué es un mol? Un mol es 6,023 por 10 elevado a la 23. Entonces un mol de electrones es igual a 6,023 por 10 a la 23 electrones. Si esta es la energía de todos estos electrones, ¿cuánto sería de un electrón? Hacemos regla de 3 simple. Entonces la variación de esa energía es igual a 27,57 por 10 a la 4 por 1, que sería lo mismo, entre esto de acá, que sería 6,023 por 10 elevado a la 23. Aquí dividimos 27,57 sobre 6,023. Aquí ustedes pueden aproximar, ¿no? No es necesario que lo dividan todo, ¿no? Sería 27,6 entre 6, ¿no? No es necesario que utilicen todos los decimales, ¿no? Pueden utilizar técnicas, ¿no? Porque, a ver, si ustedes usan su calculadora, 27,6 entre 6 me da 4,6, que es aproximadamente al valor real. Por eso no es necesario que utilicen todos los decimales, ¿no? Simplemente un solo decimal, aproximarlo a un decimal, ¿no? Ahora, este 10 a la menos 19 salió de 10 a la 4 sobre 10 a la 23. Entonces ya tenemos que la variación de energía es 4,577, ¿no? Y hacerle recordar que, bueno, yo como tengo la facilidad de usar calculadora, quizás muchos de ustedes en sus exámenes no van a utilizar calculadora, y más los que postulan a universidad no utilizan calculadora. Por eso les recomiendo que no trabajen todos los decimales, sino simplemente lo aproximen a un decimal, ¿no? Bien, ahora ya tengo la variación de la energía. Esta energía está en joules, pero la fórmula que yo voy a utilizar está en electronvoltio, entonces tengo que hacer una conversión, ¿verdad? De joules a electronvoltio. Recuerden, un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Es una constante, ¿verdad? Esta constante ya la deben conocer. 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Bien, ahora convirtamos esa energía en electronvoltio. Entonces tenemos acá 4,577 por 10 a la menos 19 joules por un electronvoltio sobre 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Entonces acá dividimos simplemente 4,6 entre 1,6, no es necesario que lo dividan todo, ¿no? La diferencia de esa energía serían 2,86 electronvoltios, ¿no? Este 10 a la menos 19 con este 10 a la menos 19 se van a anular. Simplemente va a quedar esta división, ¿no? 4,577 entre 1,6. Bien, ya tenemos esa variación de energía en electronvoltio. Ahora sí podemos utilizar la fórmula y quedaría esa energía 2,86 es igual a 13,6 por 1 sobre el nivel final al cuadrado menos 1 sobre 5 al cuadrado. Entonces acá tenemos una ecuación donde tenemos una incógnita que es el nivel final. Resolviendo esta ecuación obtenemos que el nivel final es igual a 2, ¿correcto? Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo resuelvo yo esta ecuación? Está muy complicada, ¿me podría explicar? Por cuestión de espacio, yo les voy a explicar esto en otro ejercicio muy parecido, que la fórmula es muy parecida.
Y le voy a explicar cómo resuelvo este tipo de ecuación, ¿ok? Bien, entonces el nivel final es 2. Hemos pasado del nivel 5 al nivel 2, como en el problema 14, recuerden. Del nivel 5 al nivel 2, ¿sí? ¿Y cuál era esa distancia? Era 11,1, ¿se acuerdan? 11,1 angstrom, ¿no? Pero igual lo voy a volver a poner acá. La distancia sería el radio 5 menos el radio 2. Y esta era la fórmula, ¿no? Y que salía 11,1 angstrom, ¿verdad? 11,1 angstrom. Ahora, ¿cuál sería la clave? La clave sería la clave B, ¿no? Sería el nivel inferior, sería el nivel 2, o sea, el nivel final. Y la distancia es 11,1. Bien, ahora sí pasemos al problema número 16. Dice, si la energía del fotón de una radiación electromagnética es 13,24 por 10 a la menos 12 ergios, calcular su frecuencia en S a la menos 1. Me dan como dato la constante de Planck, H, esta es la constante de Planck, que es 6,62 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Bien, ahora, recuerden, de la clase de energía hablamos sobre la energía radiante. La energía radiante era igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y la frecuencia era igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces la energía también es igual, o sea, la energía radiante también está dado por la forma de constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de la onda. Pero a mí me piden la frecuencia, entonces simplemente voy a utilizar esta primera fórmula, ¿verdad? Que la frecuencia es igual a la energía radiante sobre la constante de Planck. Entonces acá tenemos que la energía es 13,24 por 10 a la menos 12, que daría 13,24 por 10 a la menos 12 ergios, sobre la constante de Planck, que sería 6,62 por 10 a la menos 27 ergios por segundo. Entonces acá ergio con ergio se va y la respuesta va a quedar S a la menos 1. Ahora, dividiendo 13,2 entre 6,62, eso es igual a 2, ¿verdad? Y 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 27, pues restamos, ¿no? Menos 12 menos 27, es como si fuese menos 12 más 27 o 27 menos 12, que es 15. Quedaría que la frecuencia es 2 por 10 elevado a la 15, S a la menos 1. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C. Bien. Ahora, hacerles recordar una parte muy importante, que son los niveles estacionarios de energía, ¿cierto? Estas son las líneas espectrales. Tenemos la serie de Lyman, tenemos la serie de Balmer, tenemos la serie de Paschen, de Brackett y de Pfund, ¿sí? Recordar. El nivel basal es el nivel 1. Ahora, cuando nosotros decimos la primera línea de Lyman, es porque va desde un nivel 2 a un nivel 1. Cuando decimos, por ejemplo, la segunda línea de Balmer, acá está, la segunda línea de Balmer es porque va de un nivel 4 a un nivel 2. En la serie de Balmer siempre el nivel final va a ser 2. En la serie de Paschen siempre el nivel final va a ser 3. Igual en las siguientes series. Ahora, la serie espectral de Lyman, el nivel de llegada, habíamos dicho que siempre va a ser 1. En la serie de Balmer, el nivel de llegada siempre va a ser 2. En la serie de Paschen, el nivel de llegada siempre va a ser 3, ¿correcto? Y el nivel de partida siempre va a ser 1 más hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, en la serie de Balmer, el nivel de llegada es 2, por lo tanto, el nivel de partida puede ser 3, 4, 5, así hasta el infinito. Ahora, ¿cuál es la región del espectro en cada serie espectral? Por ejemplo, en la serie de Lyman, la región del espectro es ultravioleta. Por ejemplo, si en el problema me dice que la región es ultravioleta, entonces en mi mente tiene que decir Lyman. Si me dice la región del espectro es visible, es Balmer. Infrarrojo cerrado sería Paschen. Infrarrojo medio, Brackett. Infrarrojo lejano, Pfund. Esto les estoy explicando para que quede claro. Ahora, ¿qué ecuación utilizamos o qué fórmula utilizamos para resolver este tipo de problemas cuando hablamos sobre series espectrales? Pues la fórmula de Rydberg, que es 1 sobre la longitud de onda es igual a la constante de Rydberg por 1 sobre el nivel final al cuadrado, o sea, mejor dicho, 1 sobre el nivel de llegada menos 1 sobre el nivel de partida, que sería el nivel inicial. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Pues mezclando la energía radiante con la variación de energía que habíamos visto anterior de la fórmula de Bohr.
Entonces, fusionando estas dos fórmulas, obtenemos esta formulita de acá, ¿correcto? Si es que a alguien le gustan las demostraciones. Ahora sí pasemos a la resolución de ejercicios, ¿no? Continuemos con la resolución de ejercicios. Aquí tenemos el problema número 17. Dice, el espectro de emisión del átomo de hidrógeno presenta una línea visible cuya longitud de onda es 434 nanómetros. ¿Cuál es el máximo nivel de energía involucrada en la emisión? Me dan la constante de Rydberg, que es 109.678 centímetros a la menos 1. Entonces, cuando yo voy a utilizar la constante de Rydberg en centímetros a la menos 1, pues mi longitud de onda tiene que estar también en centímetros. Eso no olvidar, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la fórmula de Rydberg. ¿Cuál es la región del espectro? Es la región visible. Entonces, ¿cuál es la serie? Habíamos visto en la diapositiva anterior que la región visible es la serie espectral de Balmer. Por lo tanto, el nivel de llegada va a ser 2 y el nivel de partida es lo que necesito calcular, ¿correcto? Porque ¿cuál sería el máximo nivel? El nivel mayor, que sería el nivel de partida. Ahora sí, reemplazando en la fórmula, tenemos 1 sobre longitud de onda, 434 por 10 elevado a la menos 7 centímetros. ¿Por qué por 10 a la menos 7? Porque es nanómetros y un nanómetro es 10 a la menos 7 centímetros. Y eso es igual, aquí tenemos la constante de Rydberg por 1 sobre 2 al cuadrado, que sería el nivel de llegada en la serie de Balmer, menos 1 sobre el nivel de partida, que es lo que necesito yo encontrar, ¿no? Que ese es el nivel máximo, ¿cierto? Bien, ahora, resolviendo esta ecuación, vamos a obtener que el NI es igual a 5. Y tú me dirás, profesor, pero explíqueme cómo resolvió esto para llegar a 5. Bueno, vamos a eso. Lo primero que voy a hacer es pasar todo a notación científica. Tenemos acá 434 por 10 a la menos 7. Eso es igual a 4,34 por 10 a la menos 5, ¿no? Si se dan cuenta, la coma decimal está aquí, ¿no? Que no se ve, está después del 4. Y yo he corrido dos números, ¿no? He corrido el 4 y el 3 para estar aquí, ¿cierto? Entonces he corrido dos espacios, por lo tanto yo lo tengo que multiplicar por 100, ¿verdad? Por 100 o por 10 al cuadrado. Pues al multiplicarlo por 10 al cuadrado, le tengo que sumar al exponente 2. Por lo tanto quedaría menos 7 más 2, menos 5. Entonces 434 por 10 a la menos 7, ya le pasa a la notación científica, que sería 4.34 por 10 a la menos 5. De igual forma, voy a hacer para la constante de Rydberg. La constante de Rydberg, que es 109.678, yo lo puedo expresar como 1.1 por 10 a la 5. Redondeándolo, ¿no? Porque sería 1.09, ¿no? Pero lo puedo aproximar. Como yo les había comentado, no es necesario trabajar con todos los decimales. Yo lo puedo redondear a un decimal. Igualmente, el 4,34 también lo podía haber aproximado solamente a 4,3. Y eso multiplicado por 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre ni al cuadrado. Ahora, lo que hago aquí es pasar este 10 a la menos 5 para arriba. Y cuando yo lo paso para arriba, pasaría a ser positivo. Ya no sería exponente negativo, sino sería exponente positivo, ¿cierto? Y quedaría 10 a la quinta sobre 4,34 es igual a 1,1 por 10 a la 5, ¿no? Por toda esta expresión que está dentro del corchete. Ahora, este 10 a la 5 con este 10 a la 5 se pueden eliminar. Y pues los centímetros también los elimino las unidades y quedaría 1 sobre 4,34 es igual a 1,1. Todo eso multiplicado por lo que está dentro del corchete. Ahora, como les había comentado, este 4,34 yo lo puedo aproximar solamente a 4,3. Y este 1,1 que está multiplicando lo puedo pasar a dividir a multiplicar con ese 4,3 o 4,34, ¿no? Como ustedes quieran trabajar. Y si lo multiplican con el 4,34 van a obtener 1 sobre 4,77. Y como les digo, ustedes lo pueden redondear a un solo decimal nada más. Yo lo redondeo a 4,8. 1 sobre 4,8, ya lo he redondeado, es igual a 1 sobre 4, ¿no? Porque 1 sobre 2 al cuadrado sería 1 sobre 4, menos 1 sobre SNI al cuadrado. Ahora, dividiendo 1 sobre 4,8 es como si dividiera 10 entre 48, si ustedes dividen 10 entre 48, les da aproximadamente 0,21. ¿Sí? Aquí sí lo trabajo en dos decimales, ¿por qué?
porque 1 sobre 4 está en 2 decimales, ¿no? 1 sobre 4 es 0.25. Como está en 2 decimales, aquí también yo lo trabajo con 2 decimales, ¿correcto? Al 1 sobre 4,8. Menos 1 sobre ni al cuadrado, ¿correcto? Queda 0.21 es igual a 0.25 menos 1 sobre ni al cuadrado. Ahora, pasando este menos 1 sobre ni al cuadrado al otro lado y el 0.21 traerlo para acá, quedaría que 1 sobre ni al cuadrado es igual a 0.25 menos 0.21, que eso es igual a 0.04, ¿verdad? Y 0.04 lo pasamos a fracción, eso es igual a 1 sobre 25, quiere decir que 1 sobre ni al cuadrado es igual a 1 sobre 25. A lo que ni sería igual a 5, ¿correcto? Y así es como se resolvería este tipo de ecuaciones. Ahora que ya tenemos la respuesta, la clave sería la D, ¿verdad? La clave sería la D de dado, 5. Ahora sí, pasemos al problema número 18 y al problema número 19. En el problema número 18 dice, el ion magnesio es parte de la clorofila de las plantas. Con respecto a este ion, acá debería ser separado, dice a este ion, dice, con respecto a este ion, indique lo incorrecto. Bueno, hacerle recordar que los iones pueden ser cationes o pueden ser aniones. Los cationes son positivos porque han perdido electrones, en este caso este magnesio es positivo, por lo tanto ha perdido electrones, y los aniones es aquel que ha ganado electrones, por lo tanto es negativo. En este caso el magnesio es un catión más 2, ¿verdad? O sea, ha perdido 2 electrones. Bien, recordar, el elemento E tiene un número atómico que lo denominamos Z y tiene un número de masa que lo denominamos A. Y el Z es igual al número de protones, ¿sí? O sea, el número atómico es igual al número de protones. Si me preguntan, ¿el número de protones es el número atómico de un elemento? Sí, verdadero. Ahora, cuando un átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Como tiene la misma carga, se anulan las cargas, por eso es neutro. Entonces, cuando es neutro, el Z es igual al número de protones y es igual al número de electrones. En cambio, si fuese un ion, como el número de protones y el número de electrones no es igual, porque ha ganado o ha perdido electrones, entonces ahí es cuando se forman las cargas, ¿verdad? Bien, ahora, la masa de un elemento es igual al número atómico más el número de neutrones. Bien, ahora, en el magnesio, cuyo número atómico es 12, su masa es 24 y es un ion con carga positiva más 2, tenemos que el Z es 12, por lo tanto su número de protones es igual a 12. Si fuese neutro, el número de electrones también fuese 12, pero ¿es neutro? No es neutro. Ha perdido 2 electrones. Entonces, si ha perdido 2 electrones, el número de electrones es 10. ¿Cómo calculamos ahora su número de neutrones, no? Porque ya tenemos las dos partículas fundamentales que son protones y electrones. Ahora faltaría el número de neutrones. Simplemente restamos la masa menos el número atómico, ¿no? Recuerden que si A es Z más N, entonces N sería A menos Z, ¿no? 24 menos 12, 12. Entonces tiene 12 protones, 10 electrones y 12 neutrones. Ítem A. Posee 10 electrones en la zona extranuclear. Verdadero, ¿cierto? Posee 10 electrones. Es un ion bipositivo. Verdadero, ¿cierto? Es bipositivo. Posee 34 partículas. A ver, veamos. Tenemos que sumar estas 3 partículas. 12 más 10 sería 22. 22 más 12, 34. Sí, tiene 34 partículas. Cuando me habla de partículas, me está hablando de los protones, electrones y neutrones, de las 3 partículas fundamentales. Muy bien. Punto D dice, presenta 12 neutrones en su núcleo. Verdadero, ¿cierto? Presenta 12 neutrones. El átomo neutro posee 14 neutrones. Falso, ¿no? Esa sería la falsa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ion solamente altera el número de electrones. El número de neutrones se mantiene constante, ¿sí? Así sea neutro o no sea neutro, el número de protones y neutrones se mantiene constante. Lo único que varía son los números de electrones. Bien, ¿la clave cuál sería? Entonces la clave sería la clave E. Ahora sí, pasemos al problema número 19. En el problema 19 dice calcular la carga absoluta del núcleo de un átomo. Si este es isoelectrónico con un anión
pentavalente. Y a su vez, el anión es isóbaro con otra especie de 56 nucleones. Acá debe ser isótono con el níquel. Bien, recordemos, el isótopo es aquel que tiene número atómico igual. Dos elementos que tengan el mismo número atómico son isótopos. El isóbaro o dos isóbaros son aquellos elementos que tienen igual masa. Y los isótonos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Y dos especies isoelectrónicas son aquellas especies que tienen el mismo número de electrones. Entonces empecemos. Tenemos el elemento, ¿cierto? Que no conocemos cuál es el Z, ¿cierto? Dice que es isoelectrónico con un anión pentavalente, ¿sí? Un anión que no sé tampoco qué elemento será, pero es un anión pentavalente, o sea, es de carga negativa menos 5, pentavalente. Entonces, para representar que es isoelectrónico, acá le estoy poniendo una flecha, número de electrones, o sea, que me represente que tiene igual número de electrones, ¿correcto? Bien, ahora, ese anión, me dice, este anión es isóbaro con otra especie de 56 nucleones. Ahora, ¿qué son los nucleones? Los nucleones es el número de masa. O sea, acá está el elemento con los 56 nucleones, acá pongo la flecha, que hace referencia a que tiene igual número de masa. Por lo tanto, si tiene igual número de masa, entonces aquí en X yo pongo 56, ¿no? Porque tienen igual número de masa. Me dice también que es isótono al níquel. Entonces acá está el níquel, aquí pongo una flecha y pongo número de neutrones, que me haga referencia a que tiene igual número de neutrones, ¿ok? Ahora, el níquel. Z28 y A59. ¿Cuántos neutrones tiene? Los neutrones sería la diferencia, ¿no? La diferencia entre la masa y el Z. Entonces sería 59 menos 28. Eso es igual a 31. Quiere decir que X tiene 31 neutrones. ¿Correcto? El número de neutrones es 31. Ahora, ¿cómo calculo el Z del X? El Z del X, pues lo calculamos igual que el número de neutrones, ¿no? Restando 56 menos ese número de neutrones, ¿no? Porque si vemos aquí en la fórmula, A es igual a Z más el número de neutrones. Por lo tanto, Z sería el A menos el número de neutrones. Y como ya hemos encontrado que su número de neutrones es 31, por lo tanto, Z de X, o sea, el Z del X, es igual a 56 menos 31, que eso es igual a 25. Entonces yo lo voy apuntando por aquí a 25. Entonces ya he completado todos los elementos de X, ¿correcto? Que sería Z25, número de masa 56 y el número de neutrones, que sería la diferencia, 31 y su carga menos 5. Ahora, ¿cuántos electrones tiene X? Porque si son isoelectrónicos, el número de electrones de E es igual al número de electrones de X. Por lo tanto, tengo que calcular cuántos electrones tiene X y ese número de electrones sería 25 más 5. Porque tiene 25 protones, ¿correcto? Si Z es 25, por lo tanto tiene 25 protones. Y este menos 5 me hace referencia a que ha ganado 5 electrones. Entonces, en su estado neutro, el número de electrones es igual al número de protones, o sea 25. Más estos 5 electrones que ha ganado, entonces X tiene 30 electrones. Y si X tiene 30 electrones, E también tiene 30 electrones. Pero como E está neutro, se cumple, ¿no? Neutro. El E está neutro, entonces Z es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Por lo tanto, Z de E es igual a 30, ¿correcto? Tenemos que Z es 30. Bien, ahora, ¿cuál es la carga absoluta del núcleo, dice, de este átomo? Tenemos que entender qué hay en el núcleo. En el núcleo hay protones y hay neutrones, nada más, ¿cierto? Como partículas fundamentales. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Entonces, si me pregunta por la carga absoluta, me está preguntando por la carga de los protones. ¿Cuántos protones hay en el núcleo? Hay 30, ¿verdad? Porque como Z es 30, Z es igual al número de protones, por lo tanto, la carga sería los 30 protones que hay, los 30 protones, por la carga de cada protón. ¿Cuánto es la carga de cada protón? Sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Que sería la misma carga del electrón, pero positivo, ¿correcto? Antes de multiplicar 30 por 1,6, voy a eliminar este 0, ¿sí? Este 0 es como si fuese 3 por 10. Y ese 10 le va a sumar 1 al exponente de 10 a la menos 19, quedando 10 a la menos 18. Entonces sería 3 por 1,6, que es 4,8 por 10 a la menos 18. Entonces 30 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs es igual a 4,8 por 10 a la menos 18 coulombs. ¿Y cuál sería la clave? La clave sería la clave A.
Bien, ahora sí pasemos al último problema de este repaso. Sí, el último ejercicio. Dice, en dos átomos diferentes que son consecutivos en la tabla periódica, el número total de nucleones es 169 y el promedio del número de sus neutrones es 44. ¿Cuántos electrones posee el catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear? Bien, tenemos dos elementos, el elemento número 1 y el elemento número 2. Me dicen que son consecutivos en la tabla periódica, por lo tanto, uno tiene un Z y el otro tiene un Z más 1. O sea, los números atómicos también tienen que ser consecutivos. Bien, ahora, el primer elemento tiene una masa A1 y el elemento 2 tiene una masa A2. Bien, ahora, dice el número total de nucleones es 169. O sea, entre ambos, el número total de nucleones es 69. Y los nucleones son el número de masa, el número másico de ambos. O sea, A1 más A2 es igual a 169. Y que el promedio de la suma de sus neutrones es 44. O sea, neutrones del primer elemento más neutrones del segundo elemento sobre 2 es igual a 44. Entonces, N1 más N2 es igual a 88. ¿Correcto? Bien. Ahora, si lo ponemos aquí las dos ecuaciones que yo he obtenido, A1 más A2 es igual a 169 y N1 más N2 es igual a 88, y los restamos, ¿correcto? Los resto, voy a obtener que A1 menos N1 más A2 menos N2 es igual a 81. He restado, ¿sí? La suma de los números básicos menos la suma de los números de neutrones. Bien, ahora, A1 menos N1 sería el número atómico del primer elemento, que sería Z. Y A2 menos N2 sería el número atómico del segundo elemento, porque recuerden, el número atómico es el número másico menos el número de neutrones. Por lo tanto, sería Z más 1, ¿no? Porque el número atómico del segundo elemento, como aquí, es Z más 1. Y eso es igual a 81. Quedando que 2Z es igual a 80, ¿no? Porque el 1 pasa a restar. Ahora, pasando a dividir el 2, queda que Z es igual a 40. Y encontré el valor de Z. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos electrones posee el catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear? ¿Quién es el átomo de mayor carga nuclear? ¿Cuál es la carga nuclear? Son los protones, ¿cierto? Porque la carga que hay en el núcleo son los protones. Por lo tanto, ¿quién tiene más protones? ¿E1 o E2? E2, ¿verdad? E2 porque sería Z más 1. Entonces estamos hablando del elemento E2, cuyo número atómico es Z más 1, o sea, es 41. Su número atómico. Pero me dice que es un catión trivalente. Por lo tanto, es un más 3, ¿verdad? Es un más 3 de carga más 3. La pregunta es, ¿cuántos electrones tiene? Si fuese neutro, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 41 electrones, ¿no? Porque habíamos dicho que en neutro el número de protones es igual al número de electrones. Pero en este caso ha perdido, ¿cuántos electrones ha perdido? Ha perdido 3. Entonces el número de electrones sería 41 menos 3, que es igual a 38. Y como fórmula general, el número de electrones siempre va a ser el Z menos su carga, ¿no? Si la carga es negativa, va a ser menos por menos más, se va a sumar, porque está ganando. ¿Correcto? Y si fuese la carga positiva, ahí sí se va a restar, ¿correcto? Entonces el número de electrones sería 38. ¿Cuál sería la respuesta? La clave B. Y con esto habríamos terminado el repaso, ¿sí? Que sería la primera parte, los primeros 20 problemas del repaso. En la siguiente clase vamos a continuar con más ejercicios para complementar la parte teórica que hemos ido aprendiendo hasta la clase número 9, o sea, la clase anterior, que ha sido del enlace químico. Hasta ahí quiero terminar la parte práctica, o sea, la práctica de resolución de problemas, y ya sería en la clase número 12 que vamos a continuar nuevamente, retomar la teoría. Bueno, con esto me despido, espero que te haya gustado mucho mi clase. Si no estás suscrito al canal, debo recordar nuevamente que te suscribas, actives la campanita para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video. Y sin más que decir, me despido, que tengas un muy buen día, cuídate, chao chao.